Hola, muy buenos días. Mi nombre es Daniela Pulido y les doy la bienvenida a este módulo de análisis financiero básico. En videos anteriores revisamos las características de los estados financieros entendiendo a fondo el balance general y el estado de resultados. Ya con estas bases podemos iniciar con los indicadores financieros, usando este video para hacer un resumen general de los indicadores y haciendo una focalización en el indicador de liquidez, los indicadores de liquidez. Les recuerdo que este video forma parte de un módulo integral de clases de análisis financiero que pueden ver en mi canal y vamos en el video 3 de 12. Muy importante, acá no vamos a ver el detalle de la normativa, sino las claves para entender los estados financieros y aprender cómo hacer un análisis financiero básico. Este video tendrá 3 partes. Primero, una revisión de cómo funcionan las empresas y qué necesitamos revisar para hacer un análisis financiero. Seguiremos con un resumen rápido de los indicadores financieros más utilizados, que son la herramienta pilar para el análisis, y finalmente comenzaremos con uno de esos indicadores, que es el indicador de liquidez. Para comenzar, pongámonos en contexto y recordemos cómo funciona una empresa. Una empresa, en casi todos los casos, se crea por un grupo de personas, a los que vamos a llamar accionistas, que buscan, por medio de vender o prestar un servicio, generar una ganancia. ¿Qué necesita entonces ese accionista? Primero, adquirir unos bienes, ya sea con capital propio o con préstamos o con una mezcla de los dos, e iniciar una operación que, si al final del ejercicio logra tener más ingresos que los egresos, resulta en una utilidad esperada. Al adquirir los bienes, el accionista tomó una decisión de inversión. Al escoger la combinación entre capital propio o préstamos para conseguir esos bienes, tomó una decisión de financiación. Y finalmente, el cómo pone a operar esos bienes para generar ingresos y maximizar su utilidad es una decisión de operación. Como pueden ver, son 3 áreas de decisión para conocer si las operaciones realizadas por una empresa son económicamente viables. Las decisiones de inversión, financiación y operación. Hago un pequeño recorderis. Recuerden que a este grupo de bienes que tengo y cómo los financio voy a llamarlos el estado de situación financiera, o también llamado balance general. A los bienes que tengo serán los activos, y cómo los adquirí tendrá como contrapartida el pasivo, si es por medio de préstamos, y el patrimonio, si es por capital propio. A mi operación, ingresos, egresos y utilidad, lo voy a llamar estado de resultados. Si quieren profundizar en estos temas, los videos 1 y 2 de este módulo hablan de esto. Ahora sí, entremos en materia. Existen 4 indicadores financieros básicos. Estos sirven para hacer una relación de cómo se encuentra una empresa y analizar si esas decisiones que vimos de inversión, financiación y operación han sido o no acertadas. Los indicadores son liquidez, endeudamiento, rentabilidad y actividad. Como pueden ver, cada uno de estos revisa una parte distinta de la empresa. Vamos con nuestra parte 2 dentro de este video. Definamos entonces estos 4 grupos de indicadores financieros básicos. El primero corresponde a los indicadores de liquidez, que mide la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. Y este será el tema que nos enfocaremos en el video de hoy. Seguimos con los indicadores de endeudamiento, que muestran la participación de los recursos externos en relación a los aportes de los socios en la financiación de los activos de la compañía. Están los indicadores de rentabilidad, que indican el rendimiento de la empresa medido en términos de las utilidades que se obtienen de las ventas. Y finalmente, los indicadores de actividad, también llamados indicadores de eficiencia. Estos miden la capacidad de la compañía para usar sus recursos productivos totales. Bueno, no siendo más, entremos en materia con los indicadores de liquidez. Pero antes de revisar los indicadores de liquidez, comencemos con ¿qué es la liquidez?
Este es un pequeño paréntesis que me parece importante, ya que hay que diferenciar el concepto de liquidez de los indicadores de liquidez. Cuando hablamos puntualmente de la liquidez, hacemos referencia a la capacidad que tiene un activo de convertirse en dinero en el corto plazo. Para entender mejor, aprovechemos nuestro ejemplo clásico de la empresa Nencoa. Supongamos que a los dueños de Nencoa los llama un proveedor y les dice que va a tener una promoción única y Nencoa podría adquirir las telas que necesita para el año con un 50% del valor, pero es por tiempo limitado y con la condición de que paguen en efectivo y contraentrega. Si el proveedor dice que la promoción vence hoy mismo, seguramente lo único que logre adquirir Nencoa equivaldría a lo que tiene en efectivo, que sería el rubro de caja y bancos. Esto es hasta 600.000 unidades. Si el proveedor le dice que tiene un par de semanas para que se acabe la oferta, seguramente Nencoa pueda no solamente darle el efectivo, sino además, acercándose a los clientes que aún no le pagan, pueda tener una mayor capacidad de compra, pudiendo agregar 500.000 de los clientes en lo que le deben. Claro, pues esto sería en un escenario ideal que todos los clientes le paguen. Y si este proveedor le dijera que tiene todo el mes, pues Nencoa podría, además de lo que tiene en efectivo y lo que podría llegar a cobrarle sus clientes, fortalecer su estrategia en ventas e intentar vender un mayor número de inventarios de manera que tenga una cantidad mayor de efectivo, de liquidez, para poder cumplir con la promoción que tiene con este proveedor. Bien, con este ejemplo pueden evidenciar varias cosas. Primero, el activo y el pasivo se van a subclasificar como corrientes o de corto plazo y no corrientes o de largo plazo, refiriéndose de corto plazo a las cuentas que se hacen efectivas en menos de un año. Segundo, los activos líquidos no equivalen únicamente a dinero en efectivo o al saldo en las cuentas bancarias, incluye rubros como inventarios y cuentas por cobrar. Y tercero, los activos se clasifican de los más a los menos líquidos, siendo el efectivo el rubro obviamente por definición más líquido. Ya para terminar con este paréntesis, se requieren dos características para definir a un activo como líquido. Primero, los activos líquidos no tienen intención de uso específico, es decir, son activos de libre asignación. Y segundo, la liquidez de un activo se mide por su convertibilidad a efectivo sin pérdida de valor. Pongo dos ejemplos para entender esto. Muchas veces encontramos en los estados financieros o en las notas de los estados financieros que en el rubro de caja y bancos tienen incluida una subcuenta de efectivo restringido. Este activo no es líquido, ya que según la definición de la primera característica, los activos líquidos no tienen la intención de un uso específico y el efectivo restringido está siendo reservado para una destinación específica. El segundo ejemplo sería un CDT, cuyo retiro anticipado tenga una penalidad. Si el CDT, por ejemplo, tiene una fecha de vencimiento en más de 180 días, que equivaldría a 6 meses, está en criterio del analista saber si lo toma o no como un activo líquido dependiendo de lo que esté analizando. Si es un ejemplo como el que tenemos de Nencoa, en donde tenía que conseguirse el efectivo en menos de una semana, en menos de un mes, pues tendría una penalidad el sacar este CDT. Por ende, no lo podríamos definir como un activo líquido. Acá me parece importante decirles que lo interesante del análisis financiero es eso mismo, que implica análisis y no existen normas universales, pero sí tenemos la posibilidad de tener distintos escenarios en donde, dependiendo de las características propias del ejercicio, se tengan que definir unos criterios que son propios para el analista. Bueno, y ya cubrimos las bases. Ahora sí revisemos los indicadores de liquidez. Como vimos antes, los indicadores de liquidez son la comparación entre el activo corriente y el pasivo corriente y miden la capacidad de una empresa para cubrir sus obligaciones de corto plazo. Vamos a ver 4 indicadores de liquidez. Estos son los más usados. Están la razón corriente, la prueba ácida, el capital de trabajo y la razón de efectivo. Comencemos entonces por la razón corriente.
La razón corriente se mide como el activo corriente dividido en el pasivo corriente. Este indicador permite conocer qué tantos activos corrientes tengo por cada pasivo corriente. Y como por definición una razón es una relación entre el numerador y el denominador, al final lo que vamos a estar diciendo es cuántas unidades del numerador tengo por una unidad del denominador. Pongamos otra vez el ejemplo de Nencoa. En el caso de Nencoa tengo activos totales por 1.400.000 y pasivos de 600.000. Si dividimos nos da la razón corriente, que sería 2.3, lo que significa, como les comentaba, que cuento con 2.3 pesos del activo corriente por cada un peso en el pasivo que debo. Un peso en el pasivo corriente, ¿no? Pongámosle entonces lógica a este ejercicio. Si el número resultado de la división es mayor a 1, significa que mi numerador es mayor a mi denominador. Por lo tanto, esto significaría que mis activos corrientes son mayores a mi pasivo corriente y a su vez estaría indicando que la empresa puede cubrir sus obligaciones de corto plazo con lo que tiene registrado en el activo corriente. Si el resultado de la división me diese igual a 1, es porque los activos y pasivos corrientes son iguales y la empresa tiene justo para cubrir sus obligaciones de corto plazo. Finalmente, si es menor a 1, la empresa no logra cubrir sus obligaciones de corto plazo porque los pasivos corrientes son mayores a mi activo corriente. En este escenario que tenemos en Nencoa una razón corriente de 2.3, puedo leerlo, como les comentaba, que tengo 2.3 pesos para respaldar cada peso que debo, o también decir que tengo más del doble, un 230% de activos corrientes por el pasivo corriente que tengo en este momento. Bueno, continuemos con el segundo indicador, la prueba ácida. La prueba ácida es un indicador más exigente que la razón corriente. Parte del mismo principio de dividir los activos corrientes en los pasivos corrientes, pero con la diferencia que en esta vamos a excluir los activos que son de menor liquidez. La prueba ácida es entonces el activo corriente menos, dentro de lo que tengo en el activo corto plazo, los activos de menor liquidez, y todo eso lo divido en el pasivo corriente. Esta prueba va a medir qué tantos activos corrientes tengo por cada pasivo corriente, teniendo únicamente en cuenta los activos que son convertibles más rápidamente a efectivo. Para el ejemplo de Nencoa, donde los activos corrientes están compuestos por efectivo, cuentas por cobrar e inventarios, excluiremos los inventarios. Excluyendo los inventarios, cuento con 1.83 pesos de activo corriente por cada un peso de pasivo corriente que debo. Esto significa que excluyendo mis activos menos líquidos, sigo teniendo capacidad para cubrir las obligaciones de corto plazo. Siendo la equivalencia que Nencoa tiene 1.83 pesos de activo corriente para respaldar cada peso que debe. Bueno, ¿y por qué excluimos los inventarios? Solemos excluir los inventarios porque existen sectores como el de la construcción que no tienen una rotación de inventario tan ágil. Además, hay otros sectores que pueden caracterizarse por tener dentro de su inventario activos obsoletos o de bajo interés para la venta. Acá les dejo en el numeral un importante 2. En primera instancia, dentro de la prueba ácida se suelen excluir del activo corriente los inventarios, pero esto es según criterio del analista. Pueden excluirse otros activos dentro del activo corriente, como lo es, por ejemplo, las cuentas por cobrar a socios o el efectivo restringido. Lo importante es entender que la prueba ácida lo que quiere hacer es ver un escenario más real para la empresa en términos de liquidez, no un escenario ideal. Me ocurre mucho cuando reviso empresas, que encuentro empresas que traen las mismas cuentas por cobrar por 2, 3, 4 años y las siguen teniendo clasificadas en el activo corriente, esperando eventualmente a recaudarlas. Pero si somos más realistas, deberíamos excluir estas cuentas como parte de su liquidez. Sigamos con el capital de trabajo.
El capital de trabajo representa la capacidad de la empresa para operar día a día. ¿Qué significa esto? Significa, si con todo lo que tengo cubro todo lo que debo en el corto plazo, ¿cuánto me queda para operar? ¿Y a qué me refiero con operar? Bueno, si llega un nuevo negocio en donde requiero dinero para poder ejecutar el negocio, o si por ejemplo llegase a tener una contingencia, ¿con cuánto dinero tengo para poder actuar? Como pueden ver, este indicador es bastante importante para las empresas y de hecho es uno de los indicadores principales que ve la gerencia al momento de revisar su operación día a día. El capital de trabajo es el valor resultante de lo que tengo total en el activo corriente restándole a lo que tengo total en el pasivo corriente. Bueno, y volvamos al ejemplo de Nencoa, donde los activos corrientes eran de 1.400.000 y los pasivos corrientes de 600.000. La resta me deja un valor de 800.000. De entrada es mejor tener un valor positivo a un valor negativo. Sin embargo, no es tampoco bien decir que entre más capital de trabajo tenga una empresa, es mejor, ya que hay otro punto en donde la empresa estaría perdiendo eficiencia al tener mucho capital de trabajo. Les pongo entonces un ejemplo. Si el capital de trabajo es muy ajustado, es decir, se acerca mucho a cero, significa que cada peso que está entrando a la empresa es un peso que tiene que usar para pagar las obligaciones que tiene. Sin embargo, si esta diferencia es muy grande, significaría que la empresa estaría perdiendo la posibilidad de una mayor operación. Si este dinero extra que tiene en capital de trabajo lo usara para adquirir inventario, para patrocinar su producto, podría vender más y generar más utilidad. Entonces, todo debe estar en las justas proporciones cuando hablamos del capital de trabajo. No existe nuevamente como un valor unificado o un valor ideal, pero sí mi recomendación sería medir el capital de trabajo en proporción a los activos y a los ingresos de la empresa. Bien, y terminemos con la razón de efectivo. La razón de efectivo equivale a la relación entre el efectivo y sus equivalentes con el pasivo corriente. Este índice mide la capacidad de hacer frente rápidamente a las obligaciones de corto plazo sin la necesidad de vender ningún activo. Este indicador, como pueden ver, es muy ácido. Sin embargo, a mi consideración tomó bastante valor durante esta época de pandemia en el 2020, teniendo en cuenta que, como saben, por varios meses las empresas estuvieron cerradas y casi completamente quietas. Claramente este indicador no va a cubrir la totalidad del pasivo corriente, pero sí es interesante medir cuánto cubre del pasivo corriente el efectivo. O podríamos verlo como con el efectivo que tengo, qué cuentas del pasivo corriente podría llegar a cubrir. Para el caso de Nencoa, tengo que la razón corriente del efectivo es justamente una, porque tengo efectivo total de 600.000 y pasivos corrientes totales de 600.000. Esto equivale que con todo el efectivo que tengo la capacidad de cubrir la totalidad de los pasivos corrientes. Bueno, y este es el video del día de hoy. La idea, cuando ustedes revisan ciertos indicadores, principalmente o poniendo en foco estos indicadores de liquidez, es que hagan de manera activa uso de los indicadores de liquidez que vimos con las cuentas que se están tocando en paralelo con este análisis. En el caso de los indicadores de liquidez, estamos viendo los activos corrientes y los pasivos corrientes. Entonces, un análisis en la liquidez equivaldría a utilizar estos indicadores y a describir las cuentas del activo corriente y del pasivo corriente. Si decidieron en la prueba ácida excluir ciertas cuentas, explicar por qué. O si encuentran que dentro del activo o el pasivo corriente hay cuentas de valor bastante significativo, entrar a encontrar el detalle de qué significan. Y bueno, este es el indicador inicial con el que comenzaremos. La idea será barrer los 4 indicadores principales y posterior revisar cómo los podemos utilizar para el análisis financiero. Espero que sigan viendo y les recuerdo que se está subiendo un video a la semana para que sigan la cuenta y estén pendientes de los nuevos videos en relación a este tema.
Un abrazo para todos.